Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escúchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Es un placer sumar y darle la bienvenida a la doctora Beatriz García, astrónoma. Beatriz, buen día y bienvenida antes que nada. ¿Cómo estás? No los Parece que escucho. todavía no. Ahí está, ahora sí, ahí te vemos y te escuchamos perfecto. Beatriz, bienvenida, buen día. Ustedes me escuchan bien a mí porque yo a ustedes Sí. los escucho todos cortados. Un poquito bajo. No, te escuchamos perfecto. Nosotros te No, tomamos no. bárbaro. Ok, bueno. No, a ustedes los escucho entrecortados, como Bien, mala bien. conexión. Bueno, veamos qué podemos hacer, hasta dónde podemos conversar, si lo permite la conexión. Vamos a tratar de hacerte preguntas cortas. A ver, hablamos del cometa del siglo, que se ha viralizado esta información científica en los portales. ¿Desde cuándo va a poder verse y desde qué lugares en la República Argentina se va a poder avistar, por ejemplo? Bueno, que se pueda ver no se sabe, todavía es muy pronto. El caso de los cometas no se pueden predecir cómo va a ser su visibilidad con meses de anticipación. Hay que esperar porque las noticias suelen ser grandilocuentes y de alto impacto, pero después la realidad es otra. Cuando hablamos de este cometa, todavía está lejos, se augura una magnitud que parece brillante, pero es una magnitud integrada, es decir, no es solo el núcleo del cometa, es el núcleo más toda la cola, todo eso integrado sería una magnitud 2, que no es demasiado brillante. Por otro lado, también parecería ser que este cometa podría llegar a desintegrarse una vez que se acerque al Sol, que pase por el perihelio, cosa que va a ocurrir en torno del 27 de septiembre. Hay que esperar que pase por el perihelio, momento en que se va a dejar de ver, y luego lo vamos a recuperar. Va a estar en una ubicación tal que se va a observar si es que está visible y si está entero, nadie lo sabe, en el atardecer, mirando hacia el oeste en el atardecer, que es un buen momento para observarlo, por supuesto, si es que se fuera a ver. Estas denominaciones del cometa del siglo y cosas por el estilo, yo las desestimaría por completo, porque todavía falta mucho para que termine el siglo y porque ya ha habido otros cometas bastante interesantes, pero no fueron observados desde Argentina. Este se va a poder ver desde el hemisferio sur si es que se ve. Ajá. Pero con Bien. los cometas no podemos hacer demasiadas predicciones. Uno los va siguiendo día a día y va viendo cómo va cambiando día a día. Cualquier proyección de acá a un mes es un poco temeraria. A mí no me gusta generar falsas expectativas. Ujú, ujú. Y cómo, por ejemplo, cómo influye, digo, en la comunidad científica, en los seres humanos, ¿no? La comprensión de lo que es de la química o de la física del espacio a través de los cometas. ¿Qué es lo que pueden aprender ustedes a través de estos fenómenos? Son objetos muy interesantes porque están hechos principalmente de hielo de agua y mezclado con ese hielo hay materia de la nebulosa de la cual se originó el sistema solar. Es material que no se procesó, es decir, está detenido en el tiempo tal como era en un inicio. Acá en la Tierra está todo muy elaborado, muy procesado, son 4.600 millones de años de existencia. Entonces, estudiar los cometas y observar y detectar y analizar su composición química es importante. Hay que tener en claro que cuando se pudo llegar a algún cometa, se llegó. Cuando pasó el Halley, fue la primera vez que una nave pasó muy cerca del núcleo del cometa. En realidad no fue una nave, fue todo una constelación de naves. Una de ellas se llamó Giotto, en honor al Giotto, al pintor que plasmó una visión del cometa Halley en uno de sus cuadros más famosos, La adoración de los Reyes Magos. No era la estrella de Belén, era el cometa Halley que había visto hacía algunos años. Bueno, el Giotto llegó a pocos kilómetros del núcleo del cometa Halley,
fue la primera nave que se aproximó mucho, pero hace muy poquito otra nave, en la misión Rosetta, la pequeña nave se llamó Philae, descendió en un cometa y ese descenso fue monitoreado desde Argentina, desde la estación de espacio profundo que tiene la Agencia Espacial Europea en Mendoza, en Malargüe. Estudiar los cometas nos permite estudiar la composición química de la nube de la que se formó el sistema solar, pero además es muy interesante estudiar la composición química del hielo del que está hecho, porque es hielo de agua, pero recordemos que el hidrógeno no tiene una única forma, que hay diferentes isótopos de hidrógeno. Uno de esos isótopos es el que existe en la Tierra, un hidrógeno con un protón y un neutrón. Pero hay otros isótopos en donde el número de neutrones es diferente y entonces el agua es agua, un protón, un electrón, pero diferente número de neutrones. Y ahí uno tiene variedades de agua. Y como hay una teoría por la cual sabemos que, esa teoría propone que el agua llegó a la Tierra gracias al impacto de cometas, es bueno saber de qué están hechos los cometas. Y no todos los isótopos de hidrógeno son iguales. Entonces, es un estudio súper interesante. Los cometas vienen de muy lejos, de los confines del sistema solar, de una región que se llama nube de Oort. En particular viene de esa región, en el límite del sistema solar. Hay otros cometas que vienen de más cerca, de los cuerpos que están después de Neptuno, pero este es muy lejano, por eso se habla de hace 26.000 años que vendría viajando, sí, desde esos confines del sistema solar, y bueno, va a pasar una sola vez seguramente. Ahora, se lo detectó hace solo un año y meses, porque son objetos muy pequeñitos y es muy interesante seguir su trayectoria porque nos ayudan a comprender de qué manera afectan a esa trayectoria los campos gravitatorios de los planetas. Se van encontrando con objetos, principalmente los planetas, y se desvía en su trayectoria, estos objetos pequeños se desvían. Así que es interesante desde el punto de vista de lo que llamamos mecánica celeste, cómo los cuerpos influyen gravitatoriamente en otros cuerpos. Es interesante estudiar su composición química y, por supuesto, cuando se acerque al Sol y despliegue sus colas, en realidad no es que las despliega, es que el hielo se volatiliza, se sublima, de manera que se forma una cola de gas y hay otra cola que es la cola del material más pesado, de polvo, que es esa nebulosa, restos de la nebulosa, carbono, silicio, ese tipo de elementos que están mezclados en el hielo. Así que hay mucha gente que se dedica a estos estudios desde el punto de vista de las trayectorias, desde el punto de vista de la composición química, y por supuesto, si tenemos la suerte de ver el cometa desplegado en el cielo, culturalmente tiene un impacto. A la gente este tipo de fenómenos le llama muchísimo la atención, pero no se pueden predecir estas visibilidades, como es el caso de los eclipses, que uno sabe exactamente cómo va a suceder, porque en el eclipse son cuerpos que pasan uno delante del otro y uno puede calcular todo, momento en que va a producirse, cuánto va a estar cubierto el Sol. Pero en el caso de los cometas hay un poco de incertidumbre, siempre bastante. O sea, Beatriz, esa fecha del 12 al 13 de octubre, que en teoría se podría ver, hay que tomarla con pinzas. Es lo primero que tenemos que saber. Si pasa vivo, si no se destruye cuando pase cerca del Sol, si sobrevive, la máxima aproximación a la Tierra va a ser en torno del 12 y 13 de octubre, pero esa máxima aproximación es de más de 3 millones de kilómetros. Es muy lejos, de todas formas, para un objeto que tiene unos pocos kilómetros de diámetro. Entonces, para que se vea, tiene que desplegar completamente la cola, es decir, tiene que sublimarse el hielo, cosa que ocurre por las condiciones de temperatura y presión en el espacio. El hielo pasa a estado gaseoso por el líquido. Por eso aparece esa cola, es una transferencia de energía.
Y la Tierra tiene que estar en la órbita de tal manera que atraviese esa cola de alguna manera y se despliegue toda en el cielo. Todo eso es incierto. Entonces, solamente cuando lleguemos a ese momento vamos a estar seguras de cómo va a ser la visibilidad. Por eso estas denominaciones, el cometa del siglo, el evento más fantástico de la historia de la humanidad y cosas por el estilo, es parte, bueno, de la comunicación pública un tanto amarillista de la ciencia. Bueno, por lo menos ojalá sirva para motivar, doctora, para motivar la curiosidad y el saber hacia justamente esto. Por la Sí, ciencia. así es. Mirar el cielo siempre es interesante y siempre es recomendable, por supuesto. Sí. Beatriz, hay especulaciones de que se podría desintegrar. ¿Podría suceder esto? Sí, en general es muy común que los cometas se desintegren cuando se aproximan al Sol. De hecho, el Halley se ha ido desintegrando a medida que ha pasado varias veces por el Sol, y por eso quedan estos fragmentos en las órbitas que después constituyen las lluvias de meteoritos. Claro. Cuando la Tierra atraviesa la órbita de fragmentos de un cometa que mantienen la órbita del cometa, pero ya no es el cometa, son un montón de pedacitos de cometas desintegrados, es que tenemos las lluvias meteóricas. Entonces, ese es el caso normal. En general son cuerpos frágiles, porque el hielo no es algo rígido como una roca. Son frágiles, cuando se aproximan al Sol se van volatilizando, así que se le hace como agujeros a ese hielo, quedan como partes en que la materia se va perdiendo, y por efecto de acción de marea, de acción gravitacional, de la gravedad, se rompen. Y quedan esos fragmentos. Es muy común eso, es lo más común que existe. Queda un núcleo que puede seguir en su órbita y volviendo cerca de la Tierra. El caso del Halley, que tiene muchísimos pasajes y que están contabilizados y que están en el caso de el Halley, se lo conoce desde hace miles de años y se ha podido reproducir los pasajes, y por eso sabemos que vuelve cada X cantidad de tiempos y que en el 2061 va a volver y que lo vimos en el 1986. 2061 va a volver. Ahora, ese pasaje repetitivo no ocurre con todos los cometas, por supuesto. Esos son cometas de corto periodo. El Halley es uno. Este no es de corto periodo, es de larguísimo periodo. Y en general estos cuerpos o bien nunca más regresan a las proximidades del Sol y de la Tierra, es decir, al sistema solar interior, y se destruyen y se desarman por efecto de acción gravitatoria, tironeos gravitatorios que se ven favorecidos porque el cometa pierde masa, entonces se vuelve frágil. Wow, realmente una clase, doctora. Le agradecemos muchísimo por toda esta explicación, por todo lo que nos ha podido contar al respecto de este cometa del siglo, como decíamos un poco, que se ha denominado en la prensa, ¿no? Vamos a ver si lo vemos, capaz que ni lo vemos, entonces el cometa del siglo, ¿dónde está? Miren, estas noticias suele pasar eso, aparece la noticia, parece todo maravilloso y cuando llega el día, como no se ve nada, listo, nadie se acuerda más del objeto. Pero cometas se aproximan, es muy común que los cometas se acerquen al Sol. Anualmente la estadística es de 6 o 7 que pasan por el perihelio. El asunto es que no todos pasan muy cerca de la Tierra o que su órbita no se encuentra con la órbita de la Tierra, entonces pasan desapercibidos. Cometas espectaculares no hay tantos, por eso la gente los recuerda. Y me parece que el más espectacular ocurrió en la década del 60 del siglo XX, fue un cometa muy llamativo, se llamó Ikeya Seki, y yo era chica y lo recuerdo. Y también hace no tantos años hubo otro cometa bastante espectacular, el McNaught, que se vio bien desde Mendoza, pero que no fue noticia. Así que... No, claro. La vez que lo podemos ver acá desde Mendoza, por ejemplo, no nos enteramos. Bueno.
Sí, se vio Ojalá. todo el hemisferio sur. Era un cometa interesante, pero no fue noticia, no recuerdo bien por qué motivo. Había otras noticias. Y sí, Bueno, en seguramente. Argentina siempre hay noticias, solo Siempre. que no todas son astronómicas. Así que bueno, veamos, esperemos a octubre. Y Recordemos que vemos. en octubre tenemos, sí, el evento que sí podemos predecir sin lugar a dudas del 2 de octubre a las 5:30 de la tarde, que es el eclipse de sol, que se va a ver anular en la provincia de Santa Cruz y parcial en todo el resto de la República Argentina. Beatriz, completísimo lo tuyo. Muchísimas gracias. Un abrazo Gracias a enorme. ustedes, muy amables. Gracias por tu Hasta tiempo. Un luego. placer siempre conversar Hasta con luego. vos. Saludos. La palabra entonces aquí en el interactivo, una genialidad realmente de la doctora Beatriz García, astrónoma. Bueno, información y toda una cátedra que tiene que ver con los cometas, con estos cuerpos celestes y lo que sabemos hasta el momento de este denominado cometa del siglo. Un poco así lo ha tomado la prensa mundial. ¿Qué día se va a ver? Si es que se va a ver, qué tiene que pasar y qué tenemos que esperar al respecto. Entrevista muy interesante, digo, que dejamos en la cuenta de YouTube para que vos la puedas repasar o compartir también con quien vos quieras. Pausa rápida y volvemos con Ulises, dale. El interactivo, 12 a 14.